Bueno, mi nombre es Daniel McBride, yo soy director de estudios de la Facultad de Gestión y Alta Dirección de la Pontificia Universidad Católica. Soy además coordinador de la Diplomatura de Gestión Deportiva y además director de la Asociación Valor Público, que es una asociación sin fines de lucro que busca cambiar la gestión pública en el país. El objetivo de la política nacional del deporte en realidad no tiene una implicancia en el corto plazo. No es una ley específica para cambiar algún aspecto del Sistema Nacional del Deporte, sino más bien busca articular a los diferentes actores que forman parte del Sistema Nacional del Deporte hacia una visión compartida y hacia una estrategia, hacia un conjunto de estrategias articuladas, y por lo tanto la mirada siempre va a ser de largo plazo. Ahora, en el corto plazo, ¿qué cosa es lo que hemos estado haciendo y ha ido pasando? Si bien esta norma se publicó en mayo, la idea de tener la Política Nacional del Deporte no era solamente tener un documento con una estrategia a largo plazo y simplemente que quede ahí, sino que lo que se ha establecido es un conjunto de reuniones entre diferentes actores que forman parte del sistema deportivo nacional para que constantemente estén revisando los principales indicadores de desempeño, vean las diferentes líneas estratégicas, si se están cumpliendo o no se están cumpliendo, y sobre esa base se puedan realizar acciones correctivas. Entonces, en esa línea, en el mes de diciembre del año pasado, se instaló por primera vez el Comité Directivo del CISDEN. Entonces, el Comité Directivo del CISDEN lo preside Óscar Fernández, que es el presidente del IPD. Están varias de las direcciones del IPD directamente involucradas, pero también están deportistas destacados. Por ejemplo, estuvo Sofía Mulanovich en la reunión, representantes de ex deportistas, está el Comité Olímpico Peruano, están representantes de los gobiernos locales, representantes de los gobiernos regionales, está el representante del comité de la Asociación Paralímpica. Y entonces todos ellos forman parte de lo que es el sistema deportivo nacional, y el objetivo de este comité es que una vez que esté instalado, que se van a reunir 2 o 3 veces al año. La próxima reunión va a ser en abril del 2018, y en esa reunión justamente van a estar revisando constantemente esos objetivos estratégicos. Entonces, la idea de la política es implementar un sistema de monitoreo y mejora continua. Eso es lo que finalmente busca, ¿no? Sí, en ese sentido, yo diría que tanto el deporte como la cultura, ambos en realidad deben estar completamente integrados en la formación de la persona. Y el deporte en particular tiene un gran beneficio porque, primero, porque da oportunidades a muchas personas que de repente tienen talentos ocultos y a veces simplemente no los ven, ¿no? Y pueden desarrollarse en un deporte específico. Pero más importante aún es que el deporte ayuda al desarrollo de muchas habilidades que hoy se conocen como habilidades blandas. Y también incluso ayuda a estar con el cerebro mucho más claro a la hora de trabajar ya temas más de aprendizaje como razonamiento matemático o razonamiento verbal. Entonces, por muchas razones, en realidad el deporte creemos que debe formar parte integral de lo que es la formación de la persona. Y específicamente eso se da en el colegio, por eso es tan importante. Ahora, en esa línea, y una de las cosas que vimos en la investigación, y muchas personas que conocen más de este tema nos mencionaban, era que generalmente cuando se trabaja educación física en los diferentes colegios, lo que normalmente se hace es trabajar los deportes populares como fútbol, vóley y básquet, ¿no? Pero en realidad lo que tiene que pasar, primero, es que la educación física tiene que estar integrada al desarrollo de la persona. Así como la cultura, el deporte tiene que estar completamente integrado al desarrollo de la persona. Y segundo, que los deportes que más se deben practicar al inicio son más bien atletismo, gimnasia y natación, que son esos deportes más bien que permiten de alguna manera el desarrollo de otros tipos de habilidades y que después se pueden ir ya especializando en diferentes ramas o disciplinas deportivas más específicas, ¿no? Y eso, por ejemplo, es algo que no sucede. La gimnasia y el atletismo, por ejemplo, no tengo la cifra exacta, pero yo diría que el 95% de los colegios simplemente no la practican, a veces por carencia de infraestructura en el caso de la natación,
Y el atletismo seguramente sí, pero no creemos que de la manera que se debería trabajar. En este caso, la política, y eso fue un tema clave, la Política Nacional del Deporte tocó este tema con particular énfasis. Incluso si uno revisa un poquito la estrategia que está buscando la Política Nacional del Deporte, hay dos cosas que son esenciales. Una es dónde ubicar los recursos del Estado, ¿sí? Entonces, los recursos del Estado de esa lógica se deben ubicar más que nada en crear modelos de educación física de calidad en los colegios, especialmente, obviamente, en los colegios públicos. Pero el segundo punto es cómo ayudar a las diferentes federaciones deportivas a entender que su deporte debe generar sus propios recursos y por lo tanto debe ser una propia industria. Porque si no, lo que va a pasar es que van a subsistir, si no, van a constantemente estar necesitando de recursos del Estado. Y lo que se busca acá es hacer el deporte autosostenible. Entonces, vamos a mirar la diferente gama de deportes que existen, ¿sí? Uno mira las diferentes disciplinas deportivas, pero la idea es entenderlo desde una lógica de industria. Entonces, vamos a ver que algunos deportes tienen una industria desarrollada y otros deportes que no tienen una industria desarrollada. Y esto también lo podemos ver a nivel internacional. Miremos simplemente el caso más emblemático, que es el del fútbol. En el Perú se puede decir que el fútbol tiene una industria desarrollada. ¿Por qué tiene una industria desarrollada? Porque los clubes de fútbol pueden vivir, por ejemplo, sin la necesidad de recursos públicos, ¿sí? Los jugadores de fútbol, los deportistas, pueden vivir sin la necesidad de recursos públicos. ¿Y eso por qué? Porque el fútbol es un espectáculo que atrae personas, medios de comunicación, que a su vez atrae publicidad y sobre esa base se generan un montón de recursos con lo cual puede sobrevivir. Después hay casos, por ejemplo, como el vóley, que de alguna manera también puede tener mediatización y por lo tanto puede generar una industria, pero si nos damos cuenta hoy en día, ¿cuántas de las jugadoras profesionales de vóley realmente son completamente profesionales? No, a diferencia del fútbol, que de repente en primera división casi todos se pueden decir que son profesionales. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? Que la idea es que en la mayor cantidad de deportes uno puede generar una industria. Y miremos esto a nivel internacional si lo comparamos. Por el caso más emblemático sería Estados Unidos, en realidad. En Estados Unidos puedes tener más o menos unos 100 deportes con industria desarrollada. Unos 100 deportes que automáticamente generan recursos propios. Y esto pueden ser en deportes tan extraños, por ejemplo, o tan específicos como la pesca, por ejemplo, ¿no? Y eso de alguna manera hace que muchas personas comiencen a consumir ese deporte, no solamente desde la práctica, sino también desde ver el deporte, ver el espectáculo, comprar tickets o boletos para un determinado evento. Entonces eso es lo que hace generar una industria y sobre esa base es que el deporte comienza a salir adelante, sobre esa base es que la infraestructura mejora, sobre esa base es que aparecen clubes relacionados con el tema deportivo. Si no tienes industria deportiva es muy difícil que salga adelante. Ahora, sí es importante mencionar que no todos los deportes, en no todos los deportes es fácil generar una industria deportiva, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, de deportes como las bochas o el ajedrez, de repente, ¿no? Pero en algunos casos, en algunos países, esto puede llegar a suceder y tiene que ver con mucha creatividad de las personas que estén liderando cada una de estas federaciones para sacar adelante su deporte, que entiendan que lo que tienen que hacer es ver su deporte como un tema mejor dicho, que tienen que entender su deporte desde la perspectiva de un cliente, desde la perspectiva de un consumidor, no solamente para la práctica, sino también para el consumo deportivo. Y eso es lo que va a generar recursos propios. Ahora, son en esos deportes de repente que son más difíciles de generar industria, donde seguramente el Estado va a tener que seguir poniendo un poco de dinero para que se pueda desarrollar. Pero esperamos que en la Política Nacional del Deporte se expresa que cada vez más deportes hayan generado una industria propia. El caso emblemático, yo diría, de cómo se ha desarrollado una industria deportiva es en realidad la tabla, ¿no? El deporte, ¿no? La tabla en el Perú era un deporte que era practicado no por muchas personas, hace 15, 20 años, más o menos, o 20 años, y a partir de ese momento, y con el despegue un poquito de algunos buenos deportistas que tuvimos como Sofía Mulanovic,
el deporte comenzó a despegar. Y cuando digo despegar, no solamente en términos de competitivos, sino especialmente en términos de generar una industria. Se comenzaron a generar un montón de academias para enseñar a los chicos a correr tabla. Uno ve más gente practicando la tabla en las diferentes playas de todo el litoral peruano. Se han generado marcas peruanas de tabla, se han generado academias, magazines, redes de internet, todas relacionadas con el mundo de la tabla y mucha gente siguiendo de alguna manera lo que va sucediendo. Y eso ha generado que la industria de alguna manera ya no necesite de tantos recursos del Estado, sino que directamente está en un proceso de evolución y eso es lo que más quisiéramos ver en otros deportes. En la política nacional del deporte se habla sobre el valor positivo que tiene el deporte en términos generales, en realidad a cualquier edad. Obviamente es más importante que se interiorice el valor del deporte a una temprana edad para que al final eso sea parte de la rutina de las personas. Principalmente por temas de salud, pero también tiene otros beneficios complementarios. Lo principal en realidad es que esté en la parte temprana para que después la misma persona lo incorpore. Yo no creo que haya necesidad, y no se ha establecido así en la política, de que haya una exigencia que los centros laborales tengan que tener espacios para el fomento del deporte. Yo creo que eso es una decisión de la propia organización más vinculada de repente al tema del clima laboral o la salud de las personas dentro de su trabajo. No tanto creo que sea un tema que debe manejarse desde la mirada central y como parte de alguna manera del Sistema Nacional del Deporte. Lo más importante es que la gente lo integre en su vida diaria y para hacer esa integración se necesita trabajarlo desde muy temprana edad para que así todas las personas formen parte del deporte, o sea, lo tengan como parte de su rutina semanal. Finalmente, yo considero, creo que es importante que todos como peruanos en términos generales, no solamente los aficionados al deporte, veamos la necesidad de entender cómo el deporte, pero tanto el deporte como la cultura, deben formar parte de la vida diaria de las personas, porque eso trae muchos beneficios en general a muchos temas como por ejemplo la delincuencia o otros temas como la pobreza, ¿no? Hay muchas veces muchas personas con talentos ocultos que nunca se ven y el deporte y la cultura especialmente tienen mucho que ver con ese desarrollo de esos talentos y en sacarlos de repente a la luz. Por otro lado, pedirle en general a la ciudadanía, a las diferentes universidades, apostar por esta política nacional del deporte y generar rendición de cuentas, ¿no? Estas preguntas respecto a qué se está haciendo, cómo se está avanzando, pero especialmente mirar los indicadores de desempeño, realmente cómo estamos en materia deportiva. La política ha trabajado un conjunto de objetivos estratégicos y ha definido un conjunto de indicadores de desempeño. Esos indicadores de desempeño pronto van a estar en una website donde se va a poder ver realmente cómo es que está mejorando el deporte peruano en diferentes perspectivas, tanto de alta competencia como de masificación o de iniciación. Entonces, lo importante es que la ciudadanía se apropie de esos indicadores y cuando diga que el deporte no está funcionando, lo diga porque tiene esta información, ¿no? Entonces, esa es la mejor forma de alguna manera que podemos involucrarnos para exigir de alguna manera a los diferentes gobiernos que tengamos, y no solamente al gobierno nacional, sino también a los gobiernos subnacionales, especialmente a veces los locales, de poder trabajar este tema tan importante para el desarrollo del país. Muchas gracias.